Las hermanas ahí ya todas la tienen, algunas que no la han hallado. El libro de los Hechos es el que sigue, hermanos, después de los evangelios. Después del evangelio de Juan, inmediatamente allí comienza el libro de los Hechos. Aleluya. Vamos a leer entonces la palabra, hermanos, esta mañana, que dice de la manera siguiente. Versículo que leemos es el versículo 5. Búsquelo ahí, hermanos, versículo 5, y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Aconteció desde al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Dejemos hasta ahí la lectura, hermanos. Antes de dar inicio a este mensaje, queremos ponerle un nombre, hermanos. Queremos ponerle: Jesús es la piedra, la cabeza del ángulo del edificio. Aleluya. Cuando vemos esta porción que el Señor nos regala para meditar en ella hoy, hay en esta porción, hermanos, algunos aspectos bien interesantes. Y el primer aspecto del cual queremos hablar en esta mañana es, hermanos amados, el que el evangelio, hermanos, es diferente a la religión. Es decir, que el evangelio, hermanos, es verdaderamente la fuerza que mueve al ser humano. Es decir, porque cambia en su totalidad, hermanos, todo en la manera. Ustedes saben que en la religión lo que hay, hermanos, son algunas litúrgicas para poder llevar a cabo. Generalmente nunca van a hablar de la palabra del Señor. Generalmente ellos enseñan, hermanos, de cosas que son fuera de la Biblia, como es el catecismo, como es, hermanos amados, los santos que ellos mismos los han hecho. Cosas así han ocupado para poder predicar la palabra. Es decir, que son, hermanos, palabras vacías que no tienen la fuerza que el evangelio tiene. Y en esa manera fue, hermanos amados, que el evangelio vino a revolucionar realmente, hermanos, la manera de vivir de los religiosos. Y esa es la razón por la cual nunca estaban de acuerdo, hermanos, los religiosos con que se predicara la palabra del evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra del evangelio no es una palabra vacía. La palabra del evangelio, hermanos amados, no es una palabra muerta, sino una palabra que tiene vida en sí. Es decir, que cuando nosotros vemos, hermanos,
el evangelio tiene, hermanos amados, el poder para poder cambiar no solo el interior de los hombres, sino que también el exterior de los hombres. Ustedes mismos tienen hermanos, como dijéramos, la experiencia de haber experimentado. Cuando uno viene a Cristo, hermanos, uno viene de un mundo, hermanos, donde trae de todo. Viene plagado de mañas, plagado de cosas, hermanos, que no le sirven al hombre. Sin embargo, cuando viene a Cristo, hermanos, y acepta el evangelio, acepta a Cristo como salvador personal de su vida, la vida del hombre cambia. ¿Sí o no? Cambia. Es una nueva criatura. Si por eso Pablo dijo, hermanos amados, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación. Es decir, que cambia a la persona. No solo la cambia por dentro, sino que también la cambia por fuera. Y si no, hay muchos de nosotros que no me van a mentir. Por lo menos yo cuando era impío, hermano, era un gran peludo, andaba el pelo hasta la espalda. ¿Ah? Hoy ya no tengo, gracias al Señor. Pero manejaba un gran pelo hasta la espalda. Y cuando llegué a Cristo, hermanos amados, empecé a ver que la manera como yo me vestía, como yo andaba, es una manera que ya no estaba de acorde a lo que yo había empezado a procesar en mi vida. Entonces, hermanos, cambian todas esas cosas porque el evangelio tiene poder para cambiar el interior del hombre y para cambiar el exterior del hombre. Las dos cosas lo hace cambiar. Es decir, que el hombre empieza a vivir una nueva vida, hermanos, ya regenerando su vida de la vida antigua que había venido viviendo. De tal manera que esto es, hermanos, lo que ha venido a revolucionar el evangelio. Acuérdense que cuando éramos el que fue católico, hermano, salía de la iglesia y salía a pecar. Salía de la iglesia, hermano, de estar en comunión supuestamente, entre comillas, en comunión con Dios, pero ya saliendo de la puerta de la iglesia, se le olvidaba lo que había hecho y iba a pecar otra vez. Por eso es que el hombre en la religión no puede cambiar. Y si cambia, hermanos amados, por fuera su manera de vestir, porque hoy he visto yo que algunos católicos ya se visten igual que los diáconos, que andan de camiseta manga blanca. Pero no, han cambiado por fuera, pero su corazón no ha sido cambiado. Y eso es lo importante de la palabra del Señor. Que la palabra del Señor cuando llega, hermanos amados, no pone parches, sino que hace transformaciones completas del ser del hombre. Amén. Las mujeres no son las mismas. Amén. Las mujeres son diferentes. Las mujeres han cambiado. Los hombres han cambiado porque el evangelio, hermanos, ha cambiado la vida nuestra. El evangelio nos ha hecho nuevas personas. Nos ha hecho, hermanos amados, nuevos seres a nosotros. Entonces, por eso es que la religión nunca estaba de acuerdo, nunca ha estado de acuerdo con, hermanos, la predicación del evangelio. Porque esta palabra, el evangelio es misterioso. El evangelio, hermanos amados, lo oímos y Dios hace, hermanos, en nosotros la transformación y empezamos a vivir una vida diferente. Empezamos a vivir una vida nueva para gloria y honra del Dios de los cielos. No para honra de nosotros, sino para honra y gloria de Dios. Empezamos nosotros a vivir una vida diferente de la vida que hemos venido viviendo porque han habido esos cambios en nosotros. Ha habido esa transformación en el ser. Ha habido esa transformación en el hombre. Y eso era precisamente lo que nosotros vemos en esta porción. No estaban de acuerdo los religiosos, hermanos, porque en verdad ellos ahí pasaban en las iglesias y nunca tenía gente que realmente fuera cambiada. Y cuando llegó el evangelio, hermanos, que los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, no solamente, hermanos, era una palabra vacía, sino que era una palabra con señales. Porque eso es lo bueno del evangelio. El evangelio tiene señales poderosas para saber, hermanos, que verdaderamente Dios está con los hombres, que Dios está con aquellos que predican el evangelio, con aquellos que hacen la obra de Dios. Dios está con ellos. Y por eso es que usted va a ver, hermanos, que el evangelio es una palabra poderosa, es una palabra, hermanos, la oración del justo es una oración que puede, es una oración que sana a los enfermos. Y ustedes lo han experimentado. Hay gente que está con el dolor, ay, y cuando usted llega y ora por ellos, hermano, se sana.
Y le dice a la gente, y bueno, fíjese que ya me siento bien. Ya me siento bien. Ya estoy sano. Eso es lo que hace el Evangelio. Porque el Evangelio no son palabras huecas. El Evangelio no es palabra vacía. El Evangelio es poder de Dios para salvación de los hombres. Y cuando vemos nosotros acá, hermanos, estos hombres, fíjense que es importante mencionar este aspecto. Es importante mencionar que las mujeres y los hombres de Dios, hermanos, tienen que estar constantemente orando. Es decir, que como hijos de Dios, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, nosotros no podemos, hermanos, estar alejados de la oración. Una de las cosas que estos hombres hicieron y que les dieron, hermanos, todo lo que ellos hicieron acá en la obra de Dios es que ellos tenían, hermanos, un hábito de oración. Ellos bajaban, dice, a la hora novena, a la hora de la oración, que son las 3 de la tarde. A esa hora bajaban ellos a orar al templo todos los días. Es decir, que la oración, hermanos, es la que da ese poder, la que da la autoridad, porque nosotros estamos, hermanos, las personas que oran están cerca de Dios. Y nosotros no tenemos otra manera de acercarnos a Dios, hermanos, porque la única manera que nosotros tenemos para hablar con Dios es la oración. Entonces, si nosotros oramos, si nosotros estamos cerca de Dios, si nosotros cada día oramos, entonces, hermanos, los resultados de nuestra vida espiritual van a ser sorprendentes, van a ser, hermanos, van a ser, como les dijera, admirables. Los resultados que nosotros vamos a tener si es que nos mantenemos, hermanos, en esa dieta de oración. Eso es lo que sucedía con los apóstoles. Ellos, hermanos, no se perdían la oración. A las 3 de la tarde bajaban al templo a orar todos los días. El cristiano que ora todos los días, hermanos, no es un cristiano que va a andar bravo, que va a andar, hermanos, que va a andar, como les dijera, molesto con la gente de gusto. El cristiano que ora, hermano, es un cristiano que anda con paz en su corazón. El cristiano que ora es un hombre que tiene paz para tratar a los demás. Pero si nosotros no oramos, hermano, verdaderamente estamos mal. Estamos mal como cristianos. El cristiano que no ora es un cristiano rebelde, es un cristiano, hermanos, enojado, es un cristiano que anda mal. Pero mire, estos hombres dicen que bajaban a orar todos los días. Y por supuesto, allí estaba un hombre, hermanos, que tenía 40 años de ser paralítico. Imagínense, más de 40 años, dice la Biblia, que tenía ese hombre de estar con parálisis. Y en esa época llegaban y lo ponían en el templo para que él pidiera a los que pasaban por entrar al templo, le dieran algo. Y allí lo ponían todos los días. Y ese día venían entrando, dice Pedro y Juan, al templo para orar. Cuando el hombre se les quedó viendo y estiró la mano esperando que le dieran algo. Y ellos le dijeron, porque igual que todos, hermanos, los creyentes, casi siempre los pastores, no andamos ni 5 en la bolsa. Y él le dijo, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy, le dijo Pedro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que aquel hombre salió, hermano, corriendo a la par de ellos, porque Dios le hizo el milagro de restaurar sus piernas, restaurar sus tobillos, restaurar su cuerpo, quitarle aquella parálisis y darle al hombre vitalidad en su cuerpo. Sin embargo, esto, hermanos, incomodó a los religiosos. Esto incomodó a todos los religiosos porque ellos no podían hacer esas cosas. Porque las oraciones de ellos, hermanos, por eso, mire, si usted ve, en la religión no oran. Ellos lo que hacen es rezar, que es diferente a orar. Oración es una cosa y rezo es otra cosa. Entonces el creyente, hermanos, tiene que orar, porque la oración es poder. La oración es la que nos va a acercar al Dios de los cielos. Yo no sé si el rezo, pero
La verdad es que sí, Dios oye el rezo de ellos, pero no les contesta porque no están haciéndolo en la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, estos hombres vinieron a remover la ira de la religión cuando ellos sanaron a este hombre. Es decir, Cristo lo sanó por las manos de ellos y ese hombre salió saltando en medio de ellos y entró al templo, hermanos, y entonces dice que todo el mundo estaba atónito. Estaban extasiados de haber visto, hermano, ese hecho milagroso que había sucedido. Que ese hombre que había pasado, que todos lo conocían, que todos lo habían visto, que todos habían, hermanos, quizás hablado con él algunas veces y ya estaba el hombre tirado. Y ese día dice que salió corriendo entre medio de ellos. Claro, eso vino, hermanos, a asustar a la gente. Dice que todos estaban perplejos, dice que estaban atónitos de ver lo que había sucedido, cómo ese hombre se había levantado de ese lecho en que estaba tirado y andaba corriendo en medio de los apóstoles. Es un hecho admirable, hermano. Vea, sucedió. Y por supuesto, hermano, los religiosos, como eso atrajo a la multitud, como eso, hermanos amados, al oír la palabra, todos empezaron, hermanos, a rendir su corazón a Cristo, porque esa palabra y esos hechos que habían visto había llegado a sus corazones. Entonces empezaron ellos a aceptar a Cristo como Salvador personal. De tal manera que solo esa tarde, hermanos, ahí aceptaron, dice, más de 5,000 varones. Imagínense. Entonces esa era la clientela que tenía la religión, pero se le estaba yendo, se le estaba espumando la clientela que ellos tenían. Y por supuesto eso, hermanos, no los iba a poner contentos. Por supuesto eso no los iba a poner felices. Eso lo que fue, hermanos, es que entraron ellos en celo, entraron en ira y empezaron a actuar contra los apóstoles. Y es lo que nosotros vemos allí. Y dice que se reunieron todos, los sumos sacerdotes, los ancianos, porque esa era una sola colmena de maleantes. Era una sola, hermanos, un solo paquete de pícaros que estaban ahí, hermanos, en contra del evangelio. De tal manera que se reunieron todos y los sumos sacerdotes también con ellos, hermanos, y empezaron a conferenciar entre sí. ¿Qué podemos hacer con estos hombres? ¿Qué podemos hacer contra ellos? Y los llamaron y los pusieron en medio. Y les preguntaron, ¿en qué nombre y con qué autoridad hacen ustedes esto? Y dice que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y les contestó. Hermanos, ese es otro aspecto importante del que esta mañana tenemos que hablar sobre eso. Es importante que cada hombre, cada mujer, cada servidor de Dios, hermanos, se vuelva en él un anhelo, se vuelva una necesidad de ser bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza, hermanos, que mueve al creyente. Es la fuerza que le da, hermanos, al creyente, la fuerza para poder salir, hermanos, para poder, hermanos, defender, para poder él testificar que Dios está con él. Y si no, veamos nosotros aquí en la misma Biblia, encontramos en el libro de los Hechos, en San Mateo, en San Lucas, en San Juan, en San Marcos, encontramos nosotros, hermanos, cómo el Señor dice que cuando Él subió a los cielos, ellos fueron a despedirlo. Y dice que el Señor, hermanos, se levantó y ellos viendo al cielo se aparecieron 2 ángeles allí a la par de ellos y le dieron que miráis al cielo. Ese Cristo que habéis visto ir así, a sí mismo regresará. Mire, cuando Pedro andaba detrás del Señor, esto lo podemos ver nosotros ahí en San Mateo, cuando Pedro andaba detrás del Señor, cuando capturaron al Señor, cuando apresaron al Señor,
Pedro andaba ahí antes de que lo capturaran. Al Señor le dijo Pedro: Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti, le dijo. Aleluya. Se sentía seguro de sí, Pedro. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero mire, esto lo traemos, hermanos, a colación porque queremos ver cómo el Espíritu Santo es el que ayuda al hombre para, hermanos, pararse, como dicen, en la brecha. Cuando Pedro vio que apresaron al Señor, hermanos, y que lo llevaron allá al atrio de la casa de la iglesia del sumo sacerdote, Pedro, hermanos, ya andaba con miedo. Porque dice que cuando llegaron, una mujer salió y le dijo: miren, este es uno de los que andaba con Jesús. Y él dijo: mujer, no sé de qué hablas, yo no lo conozco. Oiga bien, no lo conozco. Luego dice que estaba él ahí en el mismo lugar y salió otra y dijo: este sí es uno de los que andaba con Jesús. Entonces él juró, oiga bien, juró, juro que no lo conozco. 2 veces había negado al Señor. Pero después salió otro y dijo: no, hombre, si este es hijo de los que estaban con él, la manera de ser lo descubre. Mire, hermano, por eso el creyente tiene que tener cuidado. Porque acuérdense que cuando uno viene al Señor, empieza a cambiar su vida. Y su manera es diferente. La manera de hablar es diferente. La manera, hermanos, de conducir es diferente. La manera de actuar del hombre es diferente. Y el hombre muchas veces, hermanos, hay que lo encuentra. Yo no sé si ustedes algunas veces le han dicho: ¿verdad que usted es creyente? ¿Ah? Porque cambia la vida. Y le dijeron: este es uno de los que andaba con él. Su manera de hablar lo descubre. Y allí Pedro maldijo y dijo: no lo conozco. Pero después cantó el gallo y se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: Pedro, antes que cante el gallo, me vas a haber negado 3 veces. Y allí se acordó Pedro. Y salió corriendo, dice la Biblia, hermanos, corriendo. Y lloró amargamente. ¿Sabe cuándo se llora amargamente? Cuando hay arrepentimiento en el corazón. Cuando hay arrepentimiento, cuando Dios, hermano, yo no sé si a usted le sucedió, a mí me pasó. Cuando el Señor me llamó, hermano, y yo llegué al Evangelio, hermano, yo lloré y no sabía por qué. Estaba llorando. Pero era porque el Señor me había quitado la gran carga de pecados que yo andaba. Inconsolablemente llorando. Eso le sucedió a Pedro. Hubo arrepentimiento en su corazón y empezó a llorar por haber negado al Señor. Pero después que fueron a despedir al Señor, que se fue el Señor al cielo, vinieron y estuvieron juntos, dice, unánimes en el aposento alto. Y allí descendió el poder del Espíritu Santo y cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Por supuesto que allí, hermanos, no sucedió lo mismo, que recibieron el Espíritu Santo, pero no nos sucede igual que nosotros. Porque si usted ve en Corintios, 1 Corintios 14, allí se va a dar cuenta, en los dones del Espíritu, ya nosotros ya no hablamos en otras lenguas,
sino que nosotros hablamos en nuevas lenguas. Estos Dios les dio el hablar en otras lenguas porque Él quería que se dieran cuenta todos los que habían de todas las naciones que habían hecho, hermanos, un oprobio, que habían hecho, hermanos, matando al Señor, habían cometido un gran, hermanos, error, y por eso cada uno de ellos les oía hablar en la propia lengua que habían nacido. Pero nosotros hablamos en lengua hoy y nadie nos entiende. Por supuesto es diferente. Ahí está. Si usted quiere darse cuenta, búsquelo en los dones del Espíritu, según 1 Corintios 14, allí lo va a encontrar. Nosotros hoy hablamos en nuevas lenguas porque nadie nos puede entender. Porque nosotros hablamos para nosotros y para Dios. Entonces Él, hermanos, sí nos entiende y nosotros nos gozamos, hermanos, y lloramos y hermanos, nos sentimos felices con algo indescriptible cuando nosotros empezamos a hablar en lengua llenos del Espíritu Santo. Porque es algo precioso, hermano. Es algo indescriptible. Por esa razón, les digo, es necesario que cada hombre, cada pastor, cada diácono, cada diaconisa, cada servidor de Dios se le vuelva una necesidad imperiosa, un deseo, hermanos, un anhelo de ser bautizado en el Espíritu Santo. Por supuesto, eso, hermanos, no crea usted que solo es para el hermano pastor o solo para mí o solo para los que lo tienen. No, eso es para todos. Pero tiene que volverse, hermanos, un anhelo. Amén. Es decir, que si nosotros no lo anhelamos, jamás vamos a poder experimentar ese, hermanos, ese momento precioso, ese hecho precioso de que venga sobre nosotros el poder del Espíritu Santo y nos llene y poder nosotros hablar en nuevas lenguas. Solamente anhelándolo, solamente deseándolo, solamente clamando a Dios con todo el corazón y por supuesto, hermanos, santificando nuestra vida. Y entonces vendrá sobre nosotros ese poder que nos llenará y nos hará libres. Y nosotros predicaremos aquí, predicaremos en Guatemala, predicaremos en Honduras, predicaremos en la China, predicaremos donde quiera que vayamos. Porque ahí está el poder de Dios con nosotros. Pero hay que anhelarlo. Hay que clamar a Dios, hay que pedirlo, hermanos, con todas las fuerzas de nuestro corazón. ¿Sabe? Estos hombres, dice que Pedro, aquel Pedro que dijimos, hermanos amados, que era un miedoso que había negado al Señor, aquí, hermanos, estaba frente a una turba que se levantaron y dijeron: ¡eh! Están llenos de mosto, estos han fumado marihuana, estos han fumado del punto rojo. Esa es que la marihuana que da más loquera. La punto rojo. Eso decían, estos han fumado. Pero no, se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo y les digo: señores, ustedes están equivocados. Eso no es lo que ustedes piensan. Lo que está sucediendo actual es lo que Dios habló en boca del profeta Joel, que en los últimos días vendría el Espíritu sobre sus siervos, sobre sus siervas, y unos hablarían en lengua, otros, hermanos, soñarían sueños, y de todos serán llenos del Espíritu Santo. Mire cómo cambia aquel Pedro miedoso que dijo: no lo conozco. No lo conozco. Aquel Pedro que dijo: juro que no lo conozco. Aquel Pedro que dijo: maldita sea, no lo conozco. Ese mismo Pedro lo vemos nosotros, hermanos, lleno del Espíritu Santo, hablando la palabra del Señor, hermanos. Y en ese mensaje se convirtieron 5,000 hombres. Para la gloria del Señor. Dele palma al Señor. Para la gloria del Rey. Se convirtieron 5,000. Después de que Pedro, hermanos,
se levantó lleno del Espíritu Santo. Mire qué garantía, qué precioso, qué, hermanos, importante es que la persona que va a servirle a Dios tenga ese poder sobre él. Es importante que el diácono, que la diaconisa, que el pastor, que los músicos que van a tocar los instrumentos sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Es importante eso. Pedro salió, hermanos, con la espada desenvainada. No es como ustedes piensan, les digo. Aquí lo que está sucediendo es que el Señor ha derramado de su Santo Espíritu. Aleluya. Miren. Y los tenían en medio ahí. Los tenían. Y Pedro les dijo: señores, gobernantes, ancianos de Israel, hoy este hombre que ustedes tienen sano delante de ustedes, este es, le dijo, esto ha sido, le dijo, hecho porque Jesús de Nazaret le ha dado su nombre. Vamos a leerlo como dice, hermanos. Literalmente. Dice, y poniéndole en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se los interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Es decir, hermanos, que Pedro había sido lleno de poder. Pedro ya no iba a aceptar lo que ellos dijeran, sino, hermanos, que iba a imponerles la palabra de Dios. Él les dijo: este hombre que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, que fue por lo que el Dios les hizo hablar en otra lengua a ellos, para que dieran cuenta que ellos lo habían matado, hermanos, sin causa. Porque para el Señor no hallaron causa. Todo lo que pusieron, bien hubiera sido que ellos hubieran tenido, hermanos, algo de verdad y que hablar de él, pero no. Todo había sido, hermanos, todo lo que hicieron fue ficticio. Consiguieron testigos falsos para que hablaran del Señor. O sea que no hubo una cosa real por la cual crucificaran al Señor. Todo fue falso. Todo fue porque el evangelio de Jesús les estorbaba a ellos. Porque el evangelio de Cristo había venido, hermanos, a convertirse en enemigo de la religión. Y hasta hoy ustedes lo pueden ver. Y mire qué bonito. Les digo, por él, este hombre tiene hoy esta completa sanidad y está delante de ustedes. Porque no hay, les dijo, otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya, de palmas al Señor. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Aleluya. Pero usted va a ver la gente, hermano. Ya viene el tiempo en que la gente sacude la Biblia, la sacude y empieza a buscar a Dios. En Semana Santa empiezan a buscar a Dios. Se van a meter a Honduras a ver a la Fátima. Se van a meter allá a Guatemala a ver al negro de Esquipula. Se van a meter, hermanos, allá a México
a ver a la Lupe, se van a meter a Roma, hermanos, a visitar al Papa, creyendo que con eso van a alcanzar la salvación. Ahí andan haciendo, ustedes los han visto, ahí andan poniendo los grandes pepeites en la calle, andan poniendo los grandes caitotes, estorbando el paso a la gente, hermano, y todo eso es en aras de buscar la salvación. Pero qué equivocados están. Están buscando, hermanos, agua en fuentes rotas. ¿Sabía usted que la salvación está cerquita, mire, del corazón a la boca? Solo esto hay, mire. ¿Sabe qué dice Romanos 19? Porque si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Dele palma al Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice el versículo 11. Mire qué cerquita está, hermano, la salvación. No hay necesidad de ir a Roma. Aleluya. No hay necesidad de ir a Guatemala ni a Honduras. Cerquita está la salvación de la boca, mire. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire qué cerca, hermano, está la salvación. Pero la gente anda buscándola, hermano, viajando, gastando su dinero de gusto, hermano, y yendo a buscar la salvación. Pero el día que se muera, van a enfrentarse con el Señor. Porque la gente en eso es lo que menos piensa, en que se va a morir y que tiene que enfrentar el día del juicio del Señor. Por no haber aceptado al Señor, por no haber creído en el Hijo de Dios. Por no haber, hermanos, confesado el nombre del Hijo de Dios. Eso, hermanos, toditos aquellos que andan buscando la salvación en cosas terrenales, en cosas triviales, en cosas que están ahí superficiales, todos esos van a pagar caro. Por eso, usted que está aquí y no ha echado mano a la vida eterna y no ha confesado al Señor como Salvador personal de su vida, es, hermanos, imperioso que hoy, este día, lo haga. Quiero decirle que los días están cerca. Ya el Señor, hermanos, con todo esto que usted está viendo, hermanos, se va a desatar. Si esto no lo paran, que creo que no lo van a parar, porque acuérdense que está escrito en la Biblia. Y si paran eso, pues no se va a dar la venida del Señor. Entonces, hermanos, el Señor está por venir por su pueblo. Hoy es cuando nosotros tenemos, hermanos, que ser más creyentes que nunca. Y aquellos que no han aceptado al Señor, hoy tienen la oportunidad de salvar su vida. No lo haga por los demás, hágalo por usted. Los demás no necesitan, hermano, lo que usted necesita. Es usted quien necesita salvar su vida, porque Cristo viene y si lo hay así como está, le digo que lo va a lamentar por siempre. Desde que empecemos, hermanos amados. Usted, mi hermano, que ha andado ahí, no, hombre, más allácito me voy a firmar. No, hombre, más allá me voy a meter con el Señor. Métase ya. Es importante que se meta ya con el Señor. Ya no esté esperando más allá. Porque esto, hermanos amados, va por un camino escabroso, va por un camino que puede terminar abruptamente. La muerte va a llegar, se lo lleva, hermanos, así como está. No sé qué va a pasar. Porque la palabra del Señor, sí, afirma, hermano, que solo aquellos que hagan la voluntad del Padre son los que van a tener acceso a los cielos. Y si nosotros andamos allí, hermanos, con un pie en el mundo y con otro en Cristo, vamos a tener graves problemas. Así que desde ya
Deshagámonos de todo aquello que nos estorba y empecemos a vivir para el Señor. Usted que no le ha dado su vida al Señor, esta es la mañana en la cual usted puede echar mano a la vida eterna. Ya le dije, está cerquita la salvación. Ya no la ande buscando por otro lado, hermano. Que mire, cerquitita está, mire, la salvación. Si usted confiesa al Señor, dice la Biblia que usted es salvo. Si usted, hermano, confiesa al Señor como Salvador personal de su vida, usted es salvo. Ya no es tiempo de estar buscando en otro lado. Ya no es tiempo de andar, hermano, buscando por las orillas. Hay que meternos al centro. Hay que meternos. Métase con el Señor. Pero mire, hermanos, es tremendo. Yo que pensé, me equivoqué. Yo digo, después de la pandemia, la iglesia va a estar llena, dije yo, porque esto es algo que... pero mire lo que estamos hoy. Considere usted. Toda la gente que estaba, ¿qué se hizo, hermano? Se fueron. Gracias a Dios, usted y yo sabemos que no podemos hacer nada fuera del Señor. Y estamos aquí. Pero hay mucha gente que se le olvidó. Y gente, hermano, que profetizaba en la iglesia. Gente que profetizaba y no se ve por ningún lado hoy. Qué terrible. El diablo, hermanos, ha usado una gran herramienta para venir a sacar a los creyentes. Y si usted se descuida, también a usted se lo va a llevar. Así que yo le ruego y le suplico en el nombre del Señor, cuídese y busque de Dios, hermano. Podemos, todavía hay tiempo. Siempre que estemos vivos, hermano, hay esperanza, hay oportunidad de poder buscar la salvación. Sí, hay, hermano, dele palma fuerte al Señor. Hay oportunidad de poder buscar la salvación todavía. Todavía estamos vivos. Y cuando estamos vivos tenemos esperanza. Al morir se terminó. Así es que, y no crea, hermanos, que la muerte nos va a avisar. Ay, mañana te voy a llevar. Digo, no. Viene cuando nosotros menos le esperamos. Así como va a venir el Señor. El Señor va a venir cuando nadie lo espere. Aleluya. Dice que va a venir como ladrón en la noche. Dice que va a venir como el relámpago que aparece en el oriente y se pone al occidente. Dice que va a venir como el abrir y cerrar de ojos. Mire, esas palabras son para que nosotros estuviéramos cada día, hermanos, interesados en buscar al Señor. Interesados en saber más de Cristo. Interesados, hermanos, en orar más, en ayunar más, en buscar la presencia del Altísimo. Es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, nos pongamos a pensar en qué será cuando termine aquí. Acuérdense que solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. En ningún otro, dice la palabra, en ningún otro nombre podemos ser salvos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Así que si usted estaba esperando, hermanos, esperando en que en Mahoma va a poder ser salvo, olvídelo. Si estaba esperando que en Buda va a poder ser salvo, tampoco. No, hermanos, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. Así que hoy es el momento de comenzar. Si usted no había comenzado, comience hoy. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día de salvación. Hoy, no le dé más largas al asunto. Hoy arrepiéntase. Hoy venga a confesar a Jesús como Salvador personal de su vida. Porque el tiempo está muy cerca. Este tiempo, hermano, está acabándose. Ya el mundo gime. Ya la tierra, hermano, gime.
Ya todo está acabándose. Pero nosotros todavía tenemos a Cristo, esperanza viva para poder ser salvos. Amén. Entonces no vague más. Entonces no pierda más el tiempo, porque Cristo viene. Y viene porque viene. Y no tardará en venir Cristo, hermanos amados. Así que usted que no se había firmado, usted que estaba pensando, bueno, estoy joven, está bien los viejitos que ya van a morir, que se afirmen. Usted necesita más que nadie afirmarse. ¿Sabe por qué? Porque a usted le falta mucha vida por vivir. Ya los viejitos por lo menos ya estamos esperando la muerte. Ya yo, hermano, ya solo aquí como me ve, solo de enfermedad, ya no miro, ya este ojo ya lo perdí, ya no miro nada con él, mi corazón lo tengo hinchado, estoy ya esperando a Cristo. Pero usted que todavía puede, hágalo. Usted afírmese con el Señor, sírvale a Dios. Si usted no había pensado, no había pensado en servir al Señor, métase en el servicio a Dios. Clame que el Espíritu Santo lo llene para que le eche valor y empiece a confesar el nombre del Señor. Y empiece usted a predicar la palabra como se debe de hacer. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.